13 minutos. No parece mucho tiempo, ¿verdad? Pero el 8 de noviembre de 1939, esos 13 minutos habrían sido suficientes para cambiar el curso de la Segunda Guerra Mundial. Un carpintero opositor al régimen nazi, oriundo de Alemania, sabía que este magnicidio sería en defensa propia. Trece minutos separaron al plan de George Elser de la realidad. El carpintero alemán preparó todo para asesinar a Adolf Hitler y a varios líderes nazis en una cervecería de Múnich. Pero Hitler y los suyos salieron del lugar solo 13 minutos antes de lo previsto. George Elser no se equivocó. En realidad, había indagado y preparado todo hasta el mínimo detalle. Su bomba, que había escondido en un pilar de la cervecería, explotó puntualmente. También la fuerza explosiva del artefacto había sido calculada a la perfección. El pilar escogido colapsó y el techo del recinto se derrumbó precisamente donde debía estar Hitler. Sin embargo, 7 miembros del Partido Nacionalista y una mesera murieron en ese atentado. Elser había conseguido los explosivos en una cantera donde él trabajaba y durante 30 noches se escondió hasta que aquella cervecería cerraba. Entonces ya solo trabajaba en el pilar, haciendo un pequeño orificio para poner los explosivos sin que ese trabajo fuera visible desde afuera. Todo eso sin ayuda. La precisión, la habilidad y la paciencia estaban en la sangre del carpintero, que en los años 20 había probado como el mejor de su clase los cursos de formación laboral. Nacido en 1903 en la pequeña localidad de Germaningen, en Baden-Württemberg, Elser creció en un contexto de pobreza. Su padre era alcohólico y su madre, una ama de casa, sufrió muchísimo aquellos abusos. Elser experimentó la injusticia y no pudo soportarla. Más tarde, en la agitación de la crisis económica mundial, sus convicciones se reforzaron y en 1928 ingresó a los grupos de choque del Partido Comunista. Pero no se convirtió en un típico miembro del partido porque valoró siempre la independencia y la libertad de pensamiento. ¿Pero qué llevó a aquel carpintero, descrito por la junta local del partido nazi como un tranquilo e inofensivo, a actuar allí donde todos los demás mantuvieron el silencio? Como obrero en una armaduría entre 1937 y 1938, Elser comprendió que Alemania se estaba preparando para un gran conflicto bélico y en su interior empezó a crecer la convicción de que había que hacer algo para evitarla. Lo que había que hacer era acabar con el Führer. Pero para hacerlo había que actuar rápido, y por eso Elser no perdió tiempo en organizar con alguien más su plan. George Elser no se quedó esperando la explosión, por supuesto. Intentó pasar la frontera a Suiza de forma ilegal. Sin embargo, terminaría siendo apresado. Elser llevaba en sus bolsillos aún el material que había usado para construir la bomba. Para cualquiera que escuchara esto sería un error de un principiante, pero en realidad Elser quería que supieran que él había sido el autor de aquel atentado. El carpintero creyó que había tenido éxito, aún no sabía que su plan había fallado. Tras una odisea por distintas cárceles, llegó al campo de concentración de Sachsenhausen y luego al de Dachau. De esos años queda la prueba dejada por el comandante del campo, quien detalló cómo debía ser ejecutado Elser. Debía ser una muerte discreta y parecer como si hubiera fallecido en un ataque aéreo. Sin embargo, Elser fue asesinado el 9 de abril de 1945 con un disparo en la nuca.
faltaba apenas un mes para que la guerra terminara. El reconocimiento de Alemania llegaría tarde. Recién en la década de 1960, cuando un historiador descubrió los registros originales de los interrogatorios nazis a Elser, este reveló mucho sobre su personalidad. A pesar de los varios días de brutales torturas a las que fue sometido, simplemente intentó buscar descripciones y respuestas inteligentes y evasivas en lugar de traicionar a sus convicciones. Tanta sorpresa creó la historia de Elser y de su atentado casi exitoso que para 1950 se creía que todo el plan había sido obra de la inteligencia británica y no de un carpintero. Recién en 1998 se creó un monumento en honor a Elser en su pueblo natal y desde el 2011 hay también una escultura conmemorativa en Berlín. Un premio lleva el nombre de Elser, así como varias calles, plazas y escuelas. También hay una película del 2015 que cuenta su historia. Tras varios años de olvido, finalmente la memoria colectiva abre un espacio para acoger a uno de sus héroes más significativos.